tarde vamos a escuchar al Papá de los cielos, ¿verdad? Así que quisiera que me acompañara por favor Efesios 6 del 10 al 17. Me pueden acompañar ahí, también en las pantallas. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Versión Reina Valera, Efesios 6 del 10 al 17. Cuando lo tenga puede decir amén, puede decir espérate, ya casi lo tengo. Cuando lo tenga puede decir amén. Efesios 6 del 10 al 17. Recuerde que si es cristiano tiene que traer su Biblia, y si no, acérquese a alguien que sea cristiano que le preste por ahí, que le comparta. ¿Cuándo lo tienen? Efesios 6 del 10 al 17 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni tu vecino, ni tu suegra, dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos, diga conmigo, la coraza de justicia, y calzados con los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Esta mañana hay una palabra que hace muchos años Dios me confirmó en mi corazón, y por lo cual también eso Dios me lo puso esta mañana, ¿verdad? Estos días me estuvo poniendo para compartir esta mañana sobre nuestra identidad como cristianos. Así que el tema de esta mañana es coraza, diga conmigo, la coraza de justicia, mi identidad como hijo justo de Dios. Ahora, quiero explicar qué es la coraza, porque luego vemos que hay personas que dicen ¿qué es coraza? ¿Y qué es justicia? ¿Y qué es yelmo? Y a veces no entendemos esos términos antiguos, porque en la versión Reina Valera o algunas versiones no explica bien qué significa cada cosa, ¿no? Pero sí entendemos que es parte de la armadura de Dios, ¿sí o no? Dice la palabra que usemos esta armadura para defendernos de las acechanzas del enemigo, defendernos de lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida, destruirlo a través de esta armadura. Y esta armadura nos pide que la tengamos todos los días, no solamente cuando venimos a la iglesia. Más bien aquí en la iglesia es como un cuartel militar, ¿verdad? Un lugar donde todo el mundo tiene sus armaduras, todo el mundo tiene eso de parte de Dios. Pero cuando tenemos que enfrentar el mundo o situaciones internas en nuestro corazón, debemos de tener esta armadura de Dios. Pero algo que es muy importante dentro de esa armadura es la coraza. Y ahorita les voy a explicar qué es la coraza. Ustedes pueden ver esta imagen de acá, donde tiene ese como una aguilita de este lado. Esta es una coraza que usaban los romanos, y también en otras culturas se usaba para representar a un país, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, en esta parte, en esta coraza, tenía un emblema de Julio César, me parece, y tenía toda esta simbología en esta coraza que representaba a un país. Era como un pechero, ¿verdad? Algo así como algo de metal que se usaba para protegerse. Cuando el enemigo venía a atacar, pues no podía penetrar eso, porque era de metal completamente, y no solamente era la parte de enfrente, sino también la de atrás. Algo que nos dice la historia, que el ejército romano, antes de ir a pelear, cuando ellos estaban entrenando, ellos usaban una armadura, usaba esta coraza, el casco, el escudo, la espada 3 veces o 7 veces más pesado que la armadura que usaban normalmente. Cuando ellos iban a pelear, usaban una armadura 3 veces menos pesada, pero cuando ellos se entrenaban, usaban una armadura 3 o más veces más pesada que la que usaban al pelear. Ahora, ¿por qué hacían esto los romanos o estos soldados antiguos? Porque cuando peleaban cuerpo a cuerpo, ahorita si tú te das cuenta, las peleas pues ya son más tecnológicas, ¿no? Que una bomba nuclear, que disparar 3 cohetes y matas a 1000 personas. Pero en aquel tiempo había muchas peleas cuerpo a cuerpo, en la cual los soldados tenían que ser fuertes, tenían que enfrentarse a otros soldados que eran igual o más fuertes que ellos, y por eso necesitaban estas armaduras. Y también por eso el ejército romano
entrenaba a sus soldados con una armadura 7 veces más pesada. ¿Por qué? Porque querían que el soldado al momento de pelear sintiera aquella armadura ligera y pudiera pelear contra los enemigos. Y bueno, ese es un plus, ¿verdad? Que queremos compartir algo de historia con ustedes, porque ellos usaban esta armadura, pero queremos enfocarnos esta tarde en la coraza. La palabra de Dios dice que usemos la coraza de justicia. Ahora, cuando hablamos de justicia en la palabra de Dios, en esta parte, en este versículo, esos versículos que estamos leyendo, no estamos hablando de una justicia normal, una justicia generalizada, porque hay muchas personas que exigen justicia, pero solamente es una justicia generalizada. Queremos justicia, sí, pero ¿qué es la justicia? Y hablando de esta parte de la palabra del Señor, no es una justicia normal, no es una justicia cualquiera, no es una justicia humana, porque dice la palabra de Dios que nuestras justicias delante de Dios son trapo de inmundicia. Delante de Dios son como una toalla femenina, para que lo entienda usted en este tiempo, una toalla femenina usada. Es lo que quiere decir un trapo de inmundicia. En la antigüedad eso se usaba, pero a lo que quiero decir es que delante de Dios nuestras justicias no valen, porque nosotros somos injustos al juzgar a alguien. ¿Sí me explico? Juzgamos con severidad a los demás, pero nosotros mismos no nos juzgamos como deberíamos de juzgarnos. Cuando alguien se porta mal, lo juzgamos hasta quererlo acabar, pero cuando nos toca a nosotros no queremos que nos juzguen. De eso ya he hablado antes, pero el asunto es de que delante de Dios nuestras justicias no cuentan, porque nosotros no somos justos. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Quiere decir que nadie puede determinar justicia más que Dios. Y en esta parte, hablando de las escrituras, hay una palabra que se adapta muy bien a esta parte para que la entendamos. En inglés hay una palabra que se usa para esta parte de la justicia en Dios, porque justicia en general es justicia, o en inglés es justice, pero cuando hablas acerca de algo cuando hablas de justicia, de dar a quien lo que le corresponde, y hablar de la justicia en Dios, hay una palabra en inglés que se pronuncia righteousness, que quiere decir la justicia en Dios. E incluso hay algunas películas que mencionan cuando un hombre es justo, le dicen righteousness man, porque están diciendo que esa persona es justa, pero también es justa ante los ojos de Dios. Hay mucho que ver ahí, ¿verdad? El asunto es que en esta parte, la justicia que acá el apóstol Pablo está hablando, la parte que estamos leyendo, se refiere a una justicia que no es una justicia humana, sino es una justicia que viene de parte de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, cuando vemos que es Dios el que nos juzga, es mejor que Él nos juzgue a que nos juzguen los humanos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios es justo en todos sus caminos, porque Él sabe exactamente lo que nos merecemos y lo que no nos merecemos. Y luego también, ¿ustedes han visto alguna película alguna vez donde están como en un juzgado? Eso pasa mucho en las películas de Hollywood, ¿no? Donde están en un juzgado, de este lado está el acusado, de este lado está la fiscalía, están los que lo quieren acusar y todo. Pero algo que hace el juez cuando da un dictamen, da un juicio sobre la persona, cuando determina si es justo, si es inocente o no es inocente, se le llama imputar justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que según ellos pues establece la justicia, aunque sabemos que hay muchos jueces corruptos, ¿no? Pero el asunto es que según ellos el asunto es de que estás imputando justicia cuando dices este hombre es inocente o este hombre es culpable. Cada vez que estas personas declaran eso sobre alguien, entonces ya lo juzgan. Este hombre es culpable y lo juzgamos a 40 años de prisión. Y si no es culpable, dicen este hombre es inocente, así que denle libertad, denle su hoja que él no hizo nada malo, y lo sacan de ahí. Más o menos esta es la justicia que debemos de entender en el Señor. Pero algo que deben de saber, y debemos de saber todos nosotros, es que una vez hubo el único justo que estuvo sobre esta tierra, murió por nosotros. Y entonces su justicia se volvió nuestra justicia, no porque nosotros fuéramos buenos, sino porque Él es bueno. Dice la palabra de Dios que Jesús murió por todos nosotros. Jesús derramó su sangre. Nosotros no merecíamos el perdón, no merecíamos ser salvos, pero por su gracia somos salvos. Por su gracia fuimos justificados, fuimos hechos justos a pesar de que no merecíamos ser justos. Porque seguramente cometemos muchos errores, seguramente hacemos muchas cosas, pero cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, entonces la justicia de Dios viene
viene a ser parte importante de ti, porque no es tu justicia, sino es la justicia de Él. Y esa es a la justicia a la que se refiere esta coraza. Se refiere a que te pongas la justicia de Dios todos los días para que puedas enfrentar al enemigo. Se refiere a que no es tu justicia, no es lo que a ti te parezca bien, es lo que a Dios le parezca bien. Por eso es complicado vivir en justicia, porque muchas veces nuestra vida corrupta, nuestra vida de pecado quiere portarse mal, pero la justicia de Dios nos lleva a toda verdad. La justicia de Dios nos orilla a hacer la voluntad de Dios, porque no es nuestra justicia, sino que es la justicia de Él. No sé si alguna vez le ha pasado a usted que usted hace algo malo y tal vez para usted no es tan malo, ¿verdad? No estuvo tan mal. Pero viene la justicia de Dios a nuestro corazón y nos habla y nos dice: ¿sabes qué? Estás mal, porque no debiste haberlo hecho, no debiste haber hecho eso, porque sabes que eres un hijo de Dios y los hijos de Dios no hacen eso. Y es por eso que la coraza de justicia es nuestra identidad como hijos justos de Dios. Porque esta coraza, nosotros también espiritualmente tenemos una coraza que quizás no tiene el emblema de Julio César ahí, pero sí tiene el emblema del reino de los cielos, que dice ahí que somos hijos de Dios. Sobre esa coraza hay un símbolo ahí del Espíritu Santo que dice que nosotros somos hijos de Dios. Y Él nos justificó a nosotros. Nosotros no pudimos alcanzar ser justos, porque dice la Biblia que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hubo uno que murió por nosotros para que esa justicia de Dios pudiera venir a nosotros. Por eso nosotros, cada uno de los que hemos conocido a Cristo, hemos recibido esa coraza de justicia. Puedes pasar, José, aprovechando que ya está por acá. Bueno, José es nuestro modelo. Él es José, es mi asistente aquí en Torre Fuerte. Puedes venir de este lado, acá, de este lado. Bueno, él representa a cómo venimos los cristianos, ¿verdad? Aquí a la iglesia, cuando tenemos la justicia de Dios en nosotros, ¿verdad? Está bien musculoso este brother. Pero el asunto es que esta es la coraza, ¿no? Digamos que es como esta de acá. No está tan bonita como aquella, pero digamos que es parecido, ¿no? Ven más para acá adelante, José, porque no te ven ahí la gente. Y bueno, nosotros venimos a la iglesia así. Tenemos la justicia de Dios en nosotros porque aceptamos a Cristo. ¿Cuándo aceptaron a Cristo aquí? ¿Verdad? Aceptamos a Cristo, venimos y vamos por la vida, no vamos caminando por ahí, por todos lados, vamos caminando como cristianos, como hijos justos de Dios y todo. Pero de repente, diga conmigo, de repente, digamos, José es soltero, ¿verdad? José ve a una muchacha por ahí y la ve de lejos así. Y dice: está bien guapa, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pues sí. Sí, ¿no? Dice: no, está bien guapa, bien hermosa esta mujer. Wow. Pero no lo ve con ojos como de cristiano, de decir: gloria a Dios por esa mujer hermosa, gloria a Dios por las mujeres. No, lo ve con otros ojos, ¿sí me explico? Lo ve con esos ojos de análisis clínico, que lo ve y dice: no, mira, está 60, 90, revienta, está vista en 3D. Está viendo ahí: no, está increíble esta muchacha. Pero lo ve con esos pensamientos, ¿sí me explico? Y entonces José cállate, José, cállate. Pero cállate bien, tírate. Y José cae en eso, en el pecado, en ver a una mujer, porque si saben que la Biblia dice que solo con ver a una mujer ya pecamos en el corazón. No dice que lo tengamos que hacer o no, sencillamente dice que con verlo ya estamos pecando. Y peor si somos casados, es el triple de malo. Ahora el asunto es, él cayó, ¿no? Y el diablo lo que va a hacer con todos los que somos cristianos es que dice la palabra que el diablo es el acusador de los hombres. Va a decir: José, tú eres un puerco, eres un pecador, ¿por qué hiciste eso? No debiste haberlo hecho, no, eres un asqueroso, según que eres hijo de Dios y mírate aquí todo tirado, viendo pornografía, viendo cosas, no deberías de estar acá, ¿verdad? Y ni siquiera eres hijo de Dios, porque el diablo es lo que hace, él siempre quiere quitarnos nuestra identidad como hijos de Dios. Y entonces José puede venir acá, a ver, José, espérate, puede venir acá, José puede decir: no sé, yo creo que es verdad, creo que tiene razón el diablo, no soy hijo de Dios, como que no me lo merezco, como que no. Y él puede venir y quitárselo, a ver, quítatelo, puede venir y quitarse eso. Pero hacer esto, eso es algo que a veces les pasa a algunas personas que rechazan su identidad como hijos de Dios. Y entonces empiezan a pecar más, empiezan a portarse peor, cada vez empiezan a ser peor que antes, porque dice la Biblia que aquel que conoció a Dios y se aleja de Él, dice que vienen 7 espíritus peores y lo dominan otra vez y termina pecando o termina peor que antes. Pero puede suceder algo más. Puedes ponértelo, José, otra vez.
Nosotros podemos estar con esta armadura nuevamente, podemos tenerla e ir también por la vida de la misma forma. A ver, su capa de Thor. Bueno, el asunto es que podemos ir de nuevo por la vida otra vez por ahí y de nuevo podemos caer. Pero lo que debemos de saber es que cuando nosotros caemos siendo cristianos, no dejamos de ser hijos de Dios, porque hay algo aquí que dice que tú y yo somos hijos de Dios. Y no es de nosotros, sino es la justicia de Dios. No es tu justicia, es la justicia de Él la que te justifica. A pesar de que te hayas portado mal, hayas tenido situaciones en tu vida, Dios aún así te ama y aún así eres su hijo. Aún tienes una coraza que dice ahí que tú eres hijo de Dios. Va a salir. Y bueno, esa coraza dice que nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que nos confirma en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tal vez usted me puede decir, o sea, nos estás dando una apologética para pecar, para portarnos mal, podemos hacer lo que queramos. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que una oveja puede caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Que hay muchos que pueden venir a la iglesia, pero siguen siendo cerdos. Siguen cayendo y revolcándose ahí. Pero hay otros que son ovejas, que es como lo que acabo de mencionar al final, que podemos caer, pero aún así esa identidad que Cristo nos dio no deja de cambiar, porque a pesar de nuestros pecados hubo alguien que murió por nosotros, por tus pecados que cometas ahorita y los que cometas en el futuro. Dios todavía te ama, Dios todavía tiene algo contigo. Por eso no hay que preocuparnos, no hay que estar, no, es que no sé qué voy a hacer. No, Jesús ya pagó por ti. Y algo que me encanta de Dios es que Dios no se aburre de nosotros. Nosotros si fuéramos Él ya nos hubiéramos desechado a nosotros mismos. Porque nosotros cuando estamos, digamos, compramos una televisión, una pantalla de plasma, ¿no? 60 pulgadas así, ¿no? Y la ponemos en nuestro cuarto, en nuestra sala. Y nos sentamos ahí, pero si lo encendemos y no sirve, o le falla algo, o aparece una pantalla verde que no la entendemos, y cuando estamos ahí vemos que no funciona, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, la cambiamos o reclamamos nuestro dinero en la tienda, ¿sí o no? Pero Dios hace lo mismo con nosotros, va, nos prueba, pero en el momento que nos prueba, a pesar de que nosotros fallemos, Él nos sigue amando. Él todavía nos considera sus hijos. A pesar de que no seamos perfectos, Él es perfecto. A pesar de que nosotros no tengamos perfección en nuestro corazón, Él pone perfección en nuestra vida, a pesar de que no nos lo merezcamos. La palabra de Dios dice que el diablo es el acusador de los hombres, y cuando el diablo nos acusa con Dios, ¿sí saben la historia de Job? ¿Sí se acuerdan de la historia de Job? Dice la Biblia que el diablo llegó entre los ángeles y le llegó a decir a Dios: ¿ya viste a tu siervo Job? No, él dijo el Señor: ¿ya viste a mi siervo Job? Y este diablo: sí, pero porque le das de todo por esto y el otro. Y empezó a tratar de acusar a Job, empezó a tratar de tratarlo mal y todo eso. El diablo está tratando de hacer eso con nosotros todo el tiempo, porque cuando Dios tiene buenos hijos, como los que estamos aquí esta mañana, entonces Dios se alegra de nosotros. Dice: esta es mi hija, ese Juanito, todo dar. El Abraham, el Gonzalo, le echan bastantes ganas. Pero el diablo trata de acusarnos. El diablo llega con Dios y le dice: a ver, Dios, ven acá. Mira, ya viste que está viendo cosas que no debe. Ya viste que se fue con sus amigos a tal lado. Ya viste que te está fallando por acá. Está como en un juzgado, tratando de acusarnos de algo, tratando de decir que somos culpables de algo. Pero algo que tiene que saber es que no es nuestra justicia, sino la justicia de Dios la que nos imputa justicia a nosotros. ¿A qué me refiero? De que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos portamos mal, Dios le dicen: dice, bueno, le dice el diablo: mira, este pecó, esto hizo tal cosa, este fornicó, este tomó trago, este hizo tal cosa, y fue un error. Pero el Señor dice: sí, pero yo ya morí por él, yo ya lo perdoné y sigue siendo mi hijo. O sea, el diablo nos va a tratar de acusar todo el tiempo, y te va a tratar de acusar en la mente, pero depende de ti si tú quieres quitarte esa coraza de justicia que te identifica como un hijo de Dios, o quieres vivir bajo la justicia de Dios. La palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que todos nosotros tenemos la oportunidad de creerle a Dios en nuestra vida, y eso Dios lo va a tomar como justicia.
Va a decir, tú eres justo, porque aparte de que recibiste la justicia que yo te estoy regalando al aceptar a Cristo y aceptar mi perdón, también estás creyendo en mí. Cuando tú vas por la vida creyendo en Dios, creyendo que Dios te va a sacar de esos problemas que tienes, creyendo que eres más que vencedor en Él. Algo que significa la palabra más que vencedor en el original griego quiere decir por encima de la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente eres victorioso, sino que eres por encima de esa victoria todavía. O sea, eres más que victorioso, más que vencedor. Por eso cada uno de nosotros debe ir por la vida, no diciendo que no te va a pasar nada, porque la palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo. Pero también debemos ir confiados en el Señor, que a pesar de los problemas que vengan, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque no es nuestra justicia, sino es la justicia de Él. Porque nosotros somos la imagen y la gloria de Dios. Cuando el enemigo quiere venir a nosotros, algo por lo cual al enemigo le molesta nuestras vidas y trata de estorbarnos, es porque nos parecemos a Dios. Es porque nuestra vida cada vez se parece más a Él. Por eso se enojan. Dicen, no, es que este debería ser como yo, igual de feo. No, pero no queremos ser igual de feos que Él. Algunos sí, pero no todos. Al menos yo no. No sé si usted quiere ser igual de feo que el diablo. Yo no quiero. Porque nos tratamos de parecer a Cristo. Y por eso esa justicia que está en nosotros va creciendo cada vez más cuando nosotros le empezamos a creer a Dios. Empezamos a confiar en sus promesas, de decir, mis hijos van a ser alcanzados, mi casa va a ser restaurada, todo lo que he perdido lo voy a recuperar, no porque yo sea justo, sino porque Él es justo. Y obviamente usted tiene que esforzarse por tratar de ser justo como Dios es justo, pero tiene que pedirle a Dios que le muestre en dónde está mal, en qué situaciones de su vida usted tiene que ser más justo de lo que es ahora. Porque muchas veces somos injustos hasta con personas y a veces no nos damos cuenta, pero cuando Cristo entra en nuestra vida, ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta cuando se convirtieron de que hacían cosas malas antes? En el momento que se te revela Cristo en tu vida, te das cuenta y dices, híjole, fumar estaba mal. No debía haber insultado a mi mamá aquel día, no debía haber insultado a mi papá la otra vez, no debí de haberme portado mal con el otro. ¿Sí? O sea, Dios nos muestra su justicia, nos muestra lo que debería de ser y cómo estamos nosotros. Pero en el momento que usted y yo tomamos nuestra coraza de justicia, lo que nos identifica como hijos justos de Dios, cuando tomamos esa justicia que Él ya ha depositado en nosotros, entonces vamos por la vida sabiendo que estamos haciendo la justicia de Él. Pero obviamente, como dije, podemos caer, podemos tener situaciones, pero dice la palabra que 7 veces cae el justo. ¿Sí recuerda esa parte? Dice ¿quién se cae? El justo, pero las 7 veces Dios los levanta. Y a eso se refiere cuando caemos, como dije hace rato, pero nos tenemos que levantar. No es de que ya me caí, ya me muero, no. Porque hay unos que son así. Unos están buscando la tentación para vencerla. Se van a antros, se van a bares y quieren que Dios no les diga nada. Se van de la iglesia un buen rato y regresan. Es que ya volví. Regresé por mi coraza porque la dejé tirada allá. No es así. Tú debes de vivir tu vida conforme a lo que Dios quiera para ti. Y debes de vivir tu vida creyendo que Dios te está viendo. El problema de muchos es que veo que a veces piensan que Dios no los ve. Creen que Dios entra a salvar y dice Dios, me voy a quedar acá afuera. Se mete una cantina, estoy aquí afuera, aquí lo espero. Que termine de tocar sus tambores, ahí lo espero. No, Dios está viendo todas las cochinadas que hagas, Dios las ve. Pero déjame decirte que cuando eres hijo de Dios no te revuelcas en el lodo. Sabes que fallaste, quizás todos aquí no estamos exentos de fallar. ¿Cuántos de aquí tienen malos pensamientos? ¿Cuántos de aquí tienen malas cosas en su vida, malas intenciones, celos, envidias? Eso es normal, somos seres humanos, somos imperfectos, pero es la justicia y la perfección de Dios la que nos saca adelante. Porque podemos caer, pero no podemos quedarnos ahí. Como cristianos no tenemos derecho de estar tirados, no tenemos derecho de estar, ya me voy a morir. No, tenemos la obligación de ponernos de pie otra vez, de decirle al diablo, aquí estoy otra vez, me tiraste una vez pero me voy a recoger otra vez, me voy a levantar otra vez. Hay una parte, no sé si alguna vez vieron esa película que se llama Gladiador. Una película ya hace unos años atrás, creo que hace 20 años. Y en esa película hay una parte donde el malo, que es el emperador,
se enfrenta bueno, se carea, ¿no?, con el hombre, el que trató mal, que mató a su familia y todo eso. Pero el hombre le dice, quítate el casco, le dice, no, quítate el casco, quiero ver quién eres. Y a pesar de que a este hombre en la película lo trataron mal, era esclavo, lo volvieron gladiador porque lo vieron que peleaba bien, pero un gladiador incluso en la antigüedad era un esclavo también, porque lo obligaban a pelear a muerte, y si moría pues hay que lo viera, y si ganaba pues ganaban dinero sus amos. Y él había sido esclavizado, pero se voltea y se quita el casco, ¿no? Es una parte súper épica en esa película. Y le dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy Máximo Décimo Meridio, general de los ejércitos del norte, comandante de las legiones Félix. Y sí, ¿se acuerdan de eso? Dice todo eso. ¿Y cómo es que sabe eso si ya no era nada de eso? Era un esclavo. Ese es un claro ejemplo de que cuando el diablo nos venga a enfrentar y te diga, ¿quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios, de Ministerios Torre Fuerte, y soy líder de célula, y no me importa quién seas tú, me importa quién está conmigo. De eso se trata. Que hay muchos de que, es que ya pequé y ya no me merezco. Le dicen, no, es que no es que te merezcas, es que Dios decidió que te lo mereces. Tú debes de luchar por mantener lo que tienes, luchar por mantenerte armado, mantenerte con esa armadura que Dios quiere que tengas, porque es una armadura especial para cada uno. No vas a pelear con las armaduras de otros. Y de repente me toca y tú eres cristiana, tú vas al cielo. Sí, mis papás van a la iglesia. ¿Y qué tiene que tus papás vayan a la iglesia? No por ellos vas a ser salva. Eres salva cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Eres salvo cuando recibes a Cristo en tu... Es que mis papás, yo soy de cuna cristiana. ¿Y qué tiene la cuna que sea cristiana? Tú debes de ser cristiano también. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Por eso esa coraza de justicia nos define como los hijos justos de Dios. Porque no estás por tu familia, no eres justo porque tu papá y tu mamá sean cristianos. Eres justo porque Dios es justo. Eres justo porque Él ya te justificó cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. No dependes de ti mismo, dependes de Dios. Y cuando dependes de Dios, entonces esa justicia crece, esa justicia empieza a marcar tu vida. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra vida es distinta a como era antes. Ya no nos parecemos a como éramos antes. ¿O alguno aquí se parece a como era antes? No, ¿verdad? A algunos le quedó la pancita de caguamero, pero ya no. Ya nada más la panza les quedó, pero no, ni la cara, pero de ahí lo demás ya cambió, ¿sí o no? Y Dios acomoda su armadura, dependiendo de la pancita, les pone también la pancita, no pasa nada. El asunto es de que tu vida es distinta. Y cuando tu vida es distinta y empiezas a marcar una diferencia, y tu emblema del Espíritu Santo lo empiezas a mostrar a los demás, entonces los demás también quieren ser como tú. Los demás también van a querer tener esa coraza de justicia que tú tienes. Por eso dice la palabra del Señor, le vuelvo a repetir, donde la primera parte le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué día? ¿El día qué? El día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos que nada más pasa el día malo. Un día malo sí se enfrentaron y dicen: es que este día tengo que enfrentarme a mis ganas de tomar, mis ganas de ir al antro, mis ganas de adulterar. Este día es el que me tengo que enfrentar. Y se enfrentan, pero luego se confían. Y al día siguiente: no, pues ya la hice, ya no pasa nada. Algo que a mí me enseñaron una vez, que tiene mucha razón, es que el diablo no es que tenga sus horarios ni nada así, porque algunos dicen las 12 son el horario del diablo. No, las 12 es y todos los horarios son de Dios. El asunto es de que dicen que en cierto horario pasan cosas, ¿no? Pero en nuestra vida hay cosas que el enemigo hace muy seguido. Si sabes que cuando estás solo te dan ganas de ver cosas que no debes, entonces no estés solo en esa hora. Si sabes que en tu vida, si te pones cerca de una cantina te va a dar ganas de entrar, pues no te pongas al lado. Que hay muchos de: ay, no, yo aguanto. Y al rato salen cantando La Puerta Negra, porque no se dieron cuenta en qué momento entraron, nada más se metieron. Si sabes que ese es el problema. Por eso dice la palabra de Dios
Y habiendo acabado todo, o sea, tienes que pelear, es cierto, pero esas peleas son diarias. Dice la Biblia que a diario tenemos una pelea entre nuestra carne y el espíritu para hacer no hacer lo que conviene, porque entonces tienes ese problema ahí. Pero si sabes que en cierto horario, por cierta situación, por ciertos motivos vas a pelear, vas a tener situaciones feas en tu vida, entonces aléjate de esas situaciones. Por eso dice aquí la palabra de Dios, y acabado todo. O sea, hay momentos que tenemos que pelear, sí, pero dice manténganse, ¿qué? Firmes. Ayer estaba yo compartiendo con los chicos del encuentro de niños. ¿Dónde están los del encuentro de niños? ¿Alzan la mano? ¿No están? Ah, ya están. Un aplauso a Dios por ellos, que hoy van a terminar su aposento. Pero yo les decía algo ayer, de que hay una parte en la historia de Gedeón donde dice la Biblia que los soldados, para que Dios eligiera a los 300 que fueron los que alcanzaron la victoria en esa batalla, dice que tuvieron que bajar al río Jordán, y le dijo el Señor a aquellos que se agachen a lamer el agua como perros, así que desesperados echándose agua. Eso no los vas a llevar. Vas a llevarte a los que se arrodillen y tomen el agua del río y la beban. Y hablando de armaduras y lo que estamos hablando ahorita, ¿por qué Dios le dijo eso a Gedeón? Primero, porque Dios no quería que los israelitas dijeran que porque tenían muchas personas ganaron algo, sino Él quería elegir personas que, aparte de tener la coraza de soldado israelita, tuvieran también la coraza de Dios. Y también algo que Dios le dijo a Gedeón: vas a tomar a esos que se arrodillan. ¿Sabes por qué? Porque esos soldados que se echaron agua, nada más llegaron y se metieron en el río. Ay, no, sed. Se parece a muchos cristianos que tantito pasan algún sufrimiento. Ay, no puedo. Tranquilos. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Gedeón: elige a los que se arrodillen y recogen el agua con la mano. Porque al elegirlo a ellos, ¿sabes por qué? Porque esos compas entendieron lo que dice aquí. Acá dice la palabra de Dios: y después de lo que vivan los enfrentamientos que tengan, manténganse firmes. Porque esos soldados se mantuvieron firmes, llevaban su escudo, llevaban su espada, llevaban su yelmo, que es el casco, llevaban su coraza, iban todos armados, ¿no? Pero ellos no dejaron sus armaduras, ellos con todo y armadura se arrodillaron y tomaron el agua. Los otros tiraron su armadura, hace calor, hay que tirar todo, hay que agarrar el agua, un clavadito y así. No sé si entienden la metáfora. Hay muchos que son cristianos, pero a veces se enfrentan situaciones, pero hay veces que se quieren quitar hasta la coraza y que se quieren meter en situaciones que no deben. Pero hay otros soldados, hay otros que somos hijos de Dios, como los que estamos aquí esta mañana, que tomamos la armadura de Dios y no la soltamos. Dios no te está mandando que no disfrutes tu vida. Te está diciendo: disfruta, pero mantente firme. Porque dice la palabra de Dios que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero los que sobreviven son los que tienen armaduras. Porque si no tienes armaduras, el diablo te va a comer. Pero cuando tienes una armadura, si te mete un zarpazo, ahí tienes el escudo de la fe. Ahí tienes las armas necesarias para enfrentar al diablo. No sé si me explico. Pero cuando tú descuidas tu relación con Dios, descuidas y haces lo mismo de hace rato, de quitarte tu identidad, entonces el diablo va a tomar posesión de ti y vas a ser peor que antes. Porque entonces no solamente vas a adulterar, sino que ahora te vas a meter coca, luego vas a meterte Pepsi, vas a meterte otras cosas en el cuerpo. Y vas a terminar pecando más de lo que pecabas al principio. ¿Por qué? Porque has dejado tu identidad. Pero cuando usted y yo tomamos nuestra identidad en Cristo, tomamos esa coraza de justicia que nos identifica como hijos justos de Dios, entonces sabemos que no podemos estar durmiendo. No podemos estar tranquilos. En estos días siniestros, días donde el diablo quiere moverse feo con los niños, quiere moverse feo con los niños en Halloween, en Día de Muertos, todo ese rollo, son momentos en los que hay que estar firmes y pedirle a Dios que cubra a esos niños. También cuidar a nuestros hijos. Ya puedo decir eso porque ya tengo una hija, apenas nació el lunes. Y estoy contento, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay que mantenerse firmes.
Hay papás que no se mantienen firmes con sus hijos, dejan que hagan lo que quieran y no, preocúpate porque tus hijos también tengan la armadura de Dios. Preocúpate porque también ellos tengan la coraza de justicia que los identifica como hijos de Dios. Que hay papás que son bien descuidados, nada más sí, yo soy cristiano y Dios me ama, chido, no. ¿Y qué hay de tus hijos? Tus hijos también tienen que tener esa armadura. Debes de pedirle a Dios que los toque. A mí me sorprende porque un pastor de Colombia, uno que dirige la escuela de oración aquí en México, que viene a compartir, creo que luego va a venir por acá, pero él decía algo. Dice que él, para que Dios entregara la vida de su hijo, que su hijo fuera alcanzado por él, le tardó 100 horas de oración. 100 horas, casi medio año orando. Pero unos hermanitos, es que ya oré, pastor. ¿Cuánto? En el desayuno, comí, la cena, 1 minuto oro por mi hijo, ya está en Cristo, ya está a puntito. Y nunca llegan a Cristo porque no estamos siendo firmes. Solamente estamos, bueno, sí, lo que me toca. No, cuando tú eres un hijo de Dios debes de esforzarte. Algo por lo cual Dios reconoció a Abraham. Dice la Biblia que Dios, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue porque Abraham le conocen como el padre de la fe. Y esa fe produce justicia también cuando uno le cree a Dios. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios tanto que dejó su tierra, a sus familiares, y se fue a una tierra que ni conocía. Yo no sé cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer eso, que te dijera Dios, ¿sabes qué? Vete, ¿a dónde? No sé, pero vete de tu casa, deja tu estabilidad, deja los terrenos que tienes, el terreno que te dio tu abuelita, tu casa, tu familia, la dejas y te me vas a otro lado. Muy pocos de nosotros podríamos hacer eso, pero el padre Abraham nos enseñó que cuando obedeces a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Y todas las bendiciones caen sobre ti cuando le haces caso a Dios. Por eso dice ahí la palabra de Dios, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es tiempo, iglesia, que usted y yo le creamos a Dios, de caminar en esa justicia, de decir yo creo que Dios va a hacer algo. Si Dios me mandó a otro lado, yo creo que Dios lo va a hacer. Algo que yo quiero ver y siento que va a pasar es de que van a haber personas que creen que son hijos de Dios, que realmente van a dar un paso más como lo hizo Abraham, porque de repente me he visto en otras coberturas de allá del centro del país, no estoy hablando de otra nación, estoy hablando de aquí de México, donde a un par de muchachos, un matrimonio joven, le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ir a abrir, o le preguntan también, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a ir a abrir una iglesia en Chihuahua o en Sonora? Y dicen los chavos, sí, le vamos a entrar. Y ese matrimonio va y va a trabajar a Chihuahua, a esforzarse por levantar el nombre de Dios en alto ahí. Y tú dices, ¿y cómo se le hace? Porque hay muchos muchachos, muchas personas que aún estudiando en el instituto, que aún participando en algo, no se atreven a hacer eso. Luego hasta dicen, es que no puedo, es que me mandaron pero no pude. Porque no están caminando en esa fe, en esa justicia que Dios les está dando. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo quiero tener esa misma fe de Abraham, de decir, bueno, voy a ir y voy a hacer lo que tenga que hacer y seguramente Dios va a estar conmigo. Esa es la fe que tenemos que tener, una fe que nos justifica también cuando le creemos a Dios. Decir, voy a hacer este proyecto, pero Dios va a estar ahí conmigo. En la Biblia menciona a Jonathan, hijo de Saúl. Saúl era malo, pero a Jonathan la Biblia no lo menciona como alguien malo. Más bien era un muchacho que estaba bajo su papá y las circunstancias no podía ser bueno. Pero el asunto es que dice la Biblia que en una ocasión este muchacho Jonathan tenía a su asistente y le dijo, ¿sabes qué? Subamos y ataquemos a los filisteos, quizás Dios esté con nosotros. Y ese quizás es la fe que necesitamos. Porque ¿saben qué pasó? Dice la palabra que él dijo quizás, y solamente era él y un amigo de él que llevaban nada más sus armaduras, sus espadas, sus yelmos, sus corazas, que se iban a ir a enfrentar a un montón de soldados. Y Dios les dio una victoria por ese quizás que dijo Jonathan. Yo he aprendido eso, que a veces tenemos que ir y a pesar de que quizás Dios no nos ha mostrado todo el panorama, no nos ha mostrado todo lo que Él va a hacer, Dios lo va a hacer contigo porque sabe que estás confiando en Él. A pesar de todo lo que no veas todo,
no quiere decir que no exista, porque la Biblia dice que de la nada Dios creó todo. Quiere decir que nosotros tenemos esa misma oportunidad de ser como Abraham. Tenemos la misma oportunidad. Si tú no conoces a Cristo esta mañana, tienes la oportunidad de conocerlo. Conocer a un Jesús que te puede dar esa coraza de justicia para enfrentar al diablo todos los días. Y si usted ya es cristiano, tiene la oportunidad de tomar esa coraza de justicia y pulirla, decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Quiero que me des más justicia en mi corazón, quiero que me establezcas más tu espíritu en mi corazón, en mi vida, para que yo pueda guiarme con sabiduría. Y si alguno por acá en algún momento se ha quitado su coraza de justicia, tiene que volvérsela a poner, porque la coraza ahí sigue, el que no sigue eres tú. Pero tienes que tomar esa coraza de justicia y decir: yo soy un hijo justo de Dios. Ya no soy más esclavo del temor, sino que ahora soy un hijo de Dios. Yo sé que Dios está conmigo. Debemos de tomar de nuevo esa coraza y ponerlo en nuestra vida. Si en algún momento usted ha tenido un conflicto personal, un conflicto espiritual, siempre debe de confiar que esa coraza está ahí para proteger su corazón. Cuando el enemigo quiera venir a pelear con nosotros, quiera venir a enfrentarnos, vamos a tener con qué defendernos. La película de El progreso del peregrino muestra esa escena. Es una película muy vieja que sacaron en 1972, cuando nació mi papá, hace casi 50 años. Pero el asunto es que en esa película, el progreso del peregrino, habla de la vida del cristiano. Y al final de la película hay una escena grandiosa donde aparece el cristiano, que es el peregrino, que es el personaje, pero ya convertido en cristiano. Y donde a él se le entrega un escudo de la fe, una espada que es la palabra de Dios. Y la espada es una Biblia que está ahí y de repente se convierte en una espada. Y agarra el escudo de la fe y toma la coraza de justicia, su identidad como hijo de Dios, y enfrenta al diablo y vence al diablo. Y a mí me gustaba mucho ver esa película de niño, y me quedó muy clara esa escena de que el enemigo va a venir como un río, pero el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de nosotros. Puede venir contra tu vida, pero usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Usted tiene la oportunidad de vencer al enemigo, sin importar si tiene la oportunidad o no. Y la Biblia dice, ya para terminar, estoy ya en unos momentos más, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. ¿Por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe y la justicia van de la mano. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque cuando el enemigo quiera venirte a acusar, el Señor va a decir: eso no existe, porque yo ya lo perdoné. Eso no existe, no puedes acusar a mi hijo, porque yo ya morí por él en la cruz. Es porque él tiene su coraza. No importa si el enemigo quiere destruir tu coraza de justicia, porque no va a poder. Porque esa coraza no viene de ti, viene de parte de Dios. Y en este versículo a mí me gusta, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir que también la paz interior de nuestro corazón dependerá de cómo estemos delante de Dios. Porque cuando no estamos bien, no nos sentimos bien en nuestro corazón. Cuando sabemos que le hemos fallado. ¿Cuántos aquí se sienten mal cuando le fallan a Dios? Porque si no sientes que le has fallado a Dios, a pesar de que sabes que le fallaste a Dios, entonces no eres un hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que confirma nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el que nos da esa coraza de justicia. Entonces nos damos cuenta que hemos fallado, nos damos cuenta que hemos pecado. Pero cuando nos reconocemos que hemos pecado, que nos hemos portado mal, pero no somos como los cerdos, sino somos como ovejas, pero con una coraza de justicia, sabiendo de que esa coraza aún sigue en nuestro corazón. ¿Por qué te sientes mal? Porque esa coraza cubre tu corazón y sabes que te has portado mal. Hay situaciones en las cuales antes no te sentías mal. Cuando no conocías a Jesús, robabas, adulterabas y no te importaba. Pero ahora cada vez que quieres hacer eso, hay algo en tu corazón que no te deja. Hay algo en tu corazón que te lastima, que te aplasta el corazón, porque sabes que no estás haciendo lo correcto. Porque sabes que no es la justicia de Dios en tu vida, es tu propia justicia. Pero fue tantito, nada más, que pequé un poquito. Es que para Dios no hay pecado grande o chiquito, para Dios es pecado y punto. Pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ponernos esa coraza de justicia todos los días.
levantarnos, vernos al espejo y decir qué guapo estoy, o qué bonita estoy. Pero no solamente saber eso, sino decir yo soy un hijo de Dios. Saber que ese día usted se tiene que portar como hijo de Dios, porque el problema de muchos es que solo cuando vienen aquí a la iglesia se quieren portar como hijos de Dios, y el resto de la semana andan diciendo groserías, el resto de la semana siguen pensando cosas cochinas en su mente, siguen reuniéndose con gente que no deberían de reunirse, y no están viviendo como un soldado, como un hijo de Dios que tiene una coraza que dice que es hijo de Él. Si se dan cuenta, algo que le pasó al apóstol Pedro cuando él traicionó a Jesús, dice la Biblia que el apóstol Pedro seguía a Jesús de lejos, pero cuando llegó al patio del sumo sacerdote, dice que se sentó con gente que no debería estar sentada, y sentado ahí, sentado en ese lugar, dice la Biblia que los que estaban ahí junto a él, que estaban calentándose, le dijeron tú estabas con ellos. Y dijo no, ¿cómo va a ser posible? Yo con ellos, no. Y ahí fue cuando lo negó la primera vez a Jesús. Le dijo no, si tú estabas con ellos, le dijeron. Y él dijo no, ¿cómo es posible? No, yo no. Y dicen que hasta maldijo, o sea, dijo groserías, se enojó. Y dice la Biblia que en ese momento Jesús pasó por ahí y lo quedó viendo, confirmándole que se estaba portando mal. O sea, Dios redarguyó su corazón. Pero ¿sabe por qué redarguyó su corazón? Porque Pedro tenía su coraza de justicia, algo que lo identificaba como hijo de Dios, algo que los que lo rodeaban sabía que él tenía. Porque si no, ¿cómo lo identificaron los demás? Los demás que estaban sentados con él, ¿cómo sabían que estaba con Jesús? Porque sabían que había algo en él que lo identificaba, la manera de hablar, la manera de dirigirse a las personas era tan parecida a Jesús, era tan parecida a la coraza de justicia de Jesús, que no pudieron negar que la tenía. Eso pasa también con usted en su trabajo. O dicen este es el más amargado. Yo el otro día me encontré no voy a decir en qué lugar, porque luego me quedan viendo, ¿seré yo? No. Pero fui a un lugar y hay una hermana ahí que trabaja, y me dijo otra señora ahí del lugar, dice, a esa señora la conocemos como una señora amargada, nunca quiere ayudar a nadie, nunca quiere hacer nada por nadie, viene alguien aquí a pedir ayuda y nunca le ayuda, se esconde para que nadie le pida favores. Pero es cristianota, viene aquí el domingo, pasa nada, pero el lunes chin todos. No es así. Cuando tú tienes la coraza de justicia, cuando tú tienes la identidad como hijo justo de Dios, entonces eres justo en tu trabajo, eres justo en tus negocios, eres justo con tus empleados, eres justo con tu vida amorosa con tu esposa, eres justo con todo eso, porque no es tu justicia, sino es la justicia de Dios que está sobre ti. Es la justicia de Él la que te hace diferente. Yo me sorprendí porque dije, esa mujer no conoce a Dios de verdad. No es una hija de Dios de verdad, porque he escuchado miles de veces que las personas se lo topan, pero no lo saluda, hace, sí, ya me habla, no, porque cuando tú estás en tu ejército, tú cuando llegas con los demás que son igual que tú, te sientes bien, ¿sí o no? Cuando tú vienes aquí a Torre Fuerte, ¿cuándo se sienten bien de venir a Torre Fuerte el fin de semana? De decir, acá hay otro que tiene la coraza que yo tengo también, aquí dice Torre Fuerte Ministerios, ¿verdad? Tienes un logo ahí me imagino que Dios te pone una coraza, pero te pone el logo de torre ahí. Porque sabes que estás en tu hábitat, o estás con tu grupo, ¿sí o no? Pero cuando estás allá afuera, a mí me gusta cuando nos topamos con personas que aman a Dios igual que nosotros. Me ha pasado en otros lugares que nada más decimos, eres cristiano, y nos empezamos a llevar bien a pesar que somos de diferentes iglesias. Es como cuando encuentras a un mexicano del otro lado del mundo, nada más ni siquiera nos conocemos. Aquel viene de Jalisco, yo vengo de Chiapas, pero nos pasamos hablando media hora porque somos mexicanos. Y estamos en medio de otro país ahí platicando. ¿Sabes por qué? Porque somos del mismo lugar, ¿sí o no? Y cuando tú perteneces al reino de Dios, cuando el reino de Dios está en tu vida, en tu corazón, cuando ese emblema del reino de Dios está sobre tu pecho con esa coraza de justicia, en cualquier lugar te alegras de ver a otro que sea del mismo lugar que tú. Del mismo lugar que dice que somos del reino de los cielos, que estamos en este mundo pero no somos de este mundo. Ahí cuando nos encontramos allá afuera, ahí es cuando se demuestra que tienes la coraza. Ahí se demuestra de verdad si amas a Dios o no lo amas. Si puede ir pasando el del piano, sería bueno. Ahí es cuando demostramos si amamos a Dios o no lo amamos, cuando lo representamos allá afuera.
Porque aquí yo me imagino espiritualmente que todos podemos tener esa coraza o la tenemos. Pero cuando salimos de aquí es cuando comienza la verdadera lucha, la verdadera pelea, cuando tienes que enfrentarte allá afuera a la realidad. Cuando no, el que te habla al lado de la combi no es cristiano y casi te quiere insultar, y tú te pones y te tienes que controlar. Cuando la muchacha que habló mal de ti te la topas de frente, y a veces hasta pasa aquí en la iglesia. Tienes que entender que tienes esa coraza. No eres cualquier persona, eres un hijo de Dios. No eres cualquier persona. Hay una coraza que dice que tú eres un hijo de Dios, un hijo justificado. Tienes la coraza de Dios, la coraza de justicia que te identifica como un hijo justo de Dios. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana? Yo quiero orar por ti. Yo quisiera que aquellos que quieren que Dios fortalezca su coraza, quizás te has sentido que tu coraza se ha descuidado un poco, se ha medio rayado, medio lastimado, o quizás tú no conoces a Jesús y ni siquiera tienes esa coraza de justicia en tu corazón aún. Quiero pedirte que pases aquí adelante esta mañana. Cierra sus ojos ahí donde están, pero si quieres pedirle a Dios que te dé más de su justicia para vivir como Él vivió en esta tierra, ven acá adelante. Yo quiero que me acompañes esta mañana y le digas: Señor, yo sé que no he sido perfecto, me he portado mal una que otra vez, he hecho cosas, pero yo estoy seguro, Señor, que tú me amas, que tú me has hecho tu hijo. Vamos, pásale adelante, yo quiero orar por ti. Todos aquellos que quieran pasar adelante, vamos a pedirle al Señor más de Él, más de su fortaleza, más de su presencia. Decirle: Señor, yo quiero que esa coraza sea fuerte, así como lo que usaban los romanos, que era 7 veces más fuerte que las otras.